Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Manualidades y Técnicas para Niños. Y hoy, como vieron en el título, les voy a mostrar cómo hacer el slime y las cosas que les voy a mostrar va a ser más adelante. Y al final del video voy a mandar saluditos porque una personita me lo ha pedido como yo le he pedido a ella. Después, al final del video, van a ver y les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan a suscribirse a su canal. Vamos a empezar con los productos de Lele. Vamos a usar cascola o silicona. Bueno, les iba a mostrar cómo hacer un slime con silicona. Yo tengo silicona fría. Y vamos a usar, bueno, esto es por el que quiera nomás. Yo voy a usar crema para el pelo. Y voy a usar el activador Lección. Yo tengo agua con bórax, que se activa muy bien. Y que uso un lápiz para revolver o una cuchara, cualquier cosa. No tiene que ser. Tenía agua. De verdad, agarré. Un potecito. Y si quieren pintura acrílica, maquillaje, cualquier cosa. Pero yo voy a probar cómo queda con esmalte. De cualquier color, eso también en elección. Vamos a empezar colocando la silicona en nuestro contenedor. Esta está casi llena, solo que la usé. La voy a poner en el piso porque le puse la cámara ahí arriba para que se pudiera ver cuando mezclara y eso, porque si la ponía más abajo se iba a ensuciar. Está muy duro. Ahí está. Y hoy se me dio por hacer saluditos, más que en mi otro canal, tengo 2 canales, en mi otro canal también me han pedido muchos saluditos, unas 7 personas. Y como mi otro canal yo lo grababa con mi tablet la tuve que entregar a unas personas que no era mía la tablet, era de mi escuela, y yo grababa con eso. Y entonces se la tuvieron que llevar. Bueno, ustedes van a poner la cantidad que tengo. Yo quería poner una cantidad, pero puse muy poco. Quiero poner más. Quiero poner más porque no me gustó. Quedó muy poquito. No se ve porque con el tenedor es transparente, obviamente. Obviamente transparente. Tiemblo toda cuando voy a ir sacando. No sale casi nada, miren. No, cayó todo al piso. Bueno, da una gotita. Esto cayó al piso, una gotita. Miren, estoy en la parte de arriba de mi casa porque en la parte de abajo siempre hay muchos ruidos. Siempre me puedo grabar, tengo que hacer como 50 videos para ver cuál que me quedó mejor. Y en mi otro canal me habían preguntado con qué aplicación edito mis videos, que me quedan bien. Bueno, en mi otro canal he editado con PodDirector, que es re buena esa aplicación, me encanta. Y hasta te puede crear tu propia intro. Y en este uso Video Editor, que me edita re bien también, pero no tengo intro, porque no me gusta hacer. Vamos con el color del esmalte. Ahora les muestro cómo lo voy poniendo. Como este está lleno, no tiene ningún problema en pintar. Tenía otros colores que no pintaban nada porque estaban re secos. Miren, ese puntito es el color. Ahora voy a mezclar. No sé si se llega a notar bien el color. No se nota tanto. ¿Qué? Ya voy. Opa. Upa, se me ha caído la cámara. Oh, me quedó un color muy padre. Pero ahora tengo que... Perdonen, chicos. Ok. Perdonen, chicos. Perdonen, siempre pasa esto. Por eso, ni siquiera ando estando... Ay, papá. Ni siquiera ando estando en la parte más arriba de mi casa. Tengo silencio.
Bueno, me quedó un color bien claro. Me quedó bien brillante. Ahí. O ahí aparte de las capas se nota más. ¿Vieron? Me quedó re clarito el color, ni se nota. No me gustó. Yo siempre los hago pastel a los colores, pero perdonen si ve un poquito feo el tiempo atrás. Que ya siempre estoy enfrente de alguna ventana porque me graba mejor y más lindo. Y tengo sol. Pero me tuve que poner así porque de rato se va sol. Y bueno, entonces por eso este lado más o menos y este lado más o menos. No pude conseguir el lado. Y aparte todas las lámparas que yo usaba para grabar se me rompieron, pero no importa, dejamos hablar. Ahora, como vieron, ya me quedó rosado el color. Y ahora voy a pasar a la crema. Vamos a poner poquito. Ahí, miren, les voy a mostrar. No se nota bien por el color, miren. Ahí. Ahora vamos a mezclar. Oh, ya se empezó a hacer un poco. Bueno, un poco no. Se empezó a hacer más o menos algo ahí. Miren qué divino el color así. Ahora sí me está gustando el color. Miren, les aconsejo que cuando hagan con silicona, guárdenla. Ahora va el agua con Borax. Oh, ya se empezó a hacer. Miren. Bueno, siempre demora un poco. Yo no preparé mucho. Oh, se empezó a despegar. Qué chévere. Chicos, si el video del 10 cosas sobre mí, que fue el último video que subí a mi canal, llega a 5 likes, voy a hacer un videito de lo que ustedes me dejen en los comentarios. Bueno, y en mi otro canal también, porque siempre hay personas que me comentan en mi otro canal y no me comentan en este canal. Ah, y la youtuber que les digo, que yo les dije al principio del video, espero que estén mirando este video. Y si es así, por favor, coméntame en este video, por favor. Yo soy tu fan, te admiro desde que tienes 0 suscriptores. Yo me suscribí cuando tenía, no me acuerdo cuánto, pero yo me había suscrito. No había llegado a los 14. No me acuerdo cuánto tenía, no me acuerdo muy bien, creo que 14. Creo que yo fui la décima, por ahí. Hice mucho, creo. Ay, no me llega. Ay. Qué bien lindo, mi padre. Bueno, ahora vamos a agarrarlo. Oh, por Dios. Esto no es helado. Ay, cayó bien, por suerte, en el pote. Está lloviendo. Oh, no. Le puse... Yo tengo lastimados los dedos. Y como la silicona es como muy... Ay, qué extraño. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se suscriban, le den like. Pero no me olviden lo que les había prometido al principio del video. Los saluditos de mi otro canal y de este canal que me habían pedido en el video de 10 cosas sobre mí, que fue solo un comentario que les digo a la vez. Y bueno, primer saludito es para la persona que yo le estaba diciendo desde que empecé el videito, que se llama, su canal es Clara Kawaii,
creo que es Clara Kawaii. Si no se lo digo bien, en la cajita de descripción se los voy a dejar, mejor en el link o en los comentarios se los diré. Vamos. Y bueno, les mando un besito enorme, enormísimo. Es mi youtuber favorita, no es ni esos youtubers famosos que Canito Lejos, la Mafe Méndez, el King House, ninguno de esos youtubers famosos, Yuya, nada. Mi youtuber favorita es Clara Kawaii. Y Clara, esta es una pregunta para tu canal que me la respondas en uno de tus videos. ¿Con qué aplicación editas y cómo haces para poder poner tu foto de perfil y poner atrás de la foto de perfil Clara Kawaii? Eso quiero que me lo digas en un video tuyo o que nos muestres, porque me encantaría que nos mostraras y así yo puedo ser como tú, una gran youtuber que a mí me encantas muchísimo y eres una super youtuber y muy inspirada. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy y no me olvidé de los otros saludos. Segundo saludo súper especial de mi otro canal, Genaro Pinto, un besito enorme, que me ha pedido también saludito en mi anterior canal, que fue como hace 3 meses que hice un video, que me lo pedía muchísimo. Después, Martina no me acuerdo el apellido, perdón. Martina, besito enorme y este es el saludito para aquí. Tercer saludo. El tercer saludo es del otro canal, que es para Melanie Bravo, que es mi mejor amiga, que me lo ha pedido muchísimo y bueno, yo se la he prometido pero no lo he hecho. Entonces bueno, y esos han sido los 3 saluditos. Hay muchísimos más saluditos que me han pedido mis compañeras de clase, mi otro canal, pero eso lo haré en otro video. Y coméntame abajito, tú sin embargo, Clara Kawaii, que esa es mi video favorita, coméntame qué quieres que haga en mi próximo video. Te quiero mucho y espero que estés mirando este video. Por favor, besito enorme y hasta el próximo video.